bueno, bienvenidos todas las personas de la comunidad de Ikenga y de la comunidad de Sistema B y aliados que nos acompañan esta tarde. Como les decíamos, nuestro invitado de hoy es Alberto Espinosa, entonces les voy a contar un poco de quién es Alberto, algo muy resumido para empezar y luego empezamos nuestra entrevista. Bueno, Alberto Espinosa es un empresario y líder ejemplar, fue gerente de Alpina, socio y expresidente de Miels de Colombia. Es una persona que está convencida de la responsabilidad social de los empresarios. Ha sido gestor y partícipe de iniciativas de gran impacto como el Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, líderes siglo XXI también de la Cámara de Comercio de Bogotá, empresarios por la educación, Relidera, Foro de Rectores, mentores inversionistas y entre muchas más iniciativas de impacto social, sobre todo en el ámbito de emprendimiento y educación. Siempre estaba interesado en promover el desarrollo de mejores seres humanos a través del liderazgo y educación, y su gestión ha sido clave para fortalecer la alianza público-privada, optimizando siempre políticas públicas, sobre todo en el campo de la educación. Alberto es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y autor del libro Ser para Liderar, en donde precisamente propone al desarrollo integral de las personas, de los empresarios y al mejoramiento de la sociedad. Entonces, nuevamente, bienvenido Alberto y Andrés, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un detalle importante que te faltó, Camilo. Yo 50 años de casado con Clara Virginia Gutiérrez, psicóloga educativa. Soy padre de 3 hijos y abuelo de 7 nietos. Que es muy importante. Eso es ¡Wow! De acuerdo, súper importante. Y de hecho, Andrés también siempre lo menciona y acá estamos en una comunidad muy bonita en donde este tema de la familia y de cómo nos apoyamos en equipo es súper relevante, entonces clave en tu biografía. súper importante. Perfecto. Entonces, si quieres, Cami, arranquemos hagamos como las preguntas, Cami, como para... Perfecto. Perfecto. Sí, y para empezar y ya entrar en materia, Alberto, queríamos hablar contigo algo que recientemente te ocurrió, y es que tuviste una experiencia precisamente con el COVID que te hizo reflexionar acerca de la vida. Escribiste un artículo acerca de ello, en donde reflexionabas acerca de tu vida y de tu propósito. Entonces, para empezar, sería buenísimo, precisamente por este contexto, que nos contaras qué fue lo que viviste y qué reflexionaste acerca de eso. La situación es la siguiente. El 17 de marzo empecé con una gripa, una tos, y entonces me vio un médico, me dijo, usted tiene más de 70 años, tiene tos y tiene una insuficiencia en la parte de oxigenación. Entonces, váyase para la clínica. Llego a la clínica el 17 de marzo y me ven los médicos y me dicen, es sospechoso de coronavirus, entonces tiene que quedarse aquí. Me sacaron examen y la conclusión es, tiene que quedarse aquí hasta que salgan los resultados. Entonces yo al día siguiente amanezco y digo, estoy aquí en la clínica, lo más probable es que esté aquí 5 o 7 días mientras salen los resultados. En esa época demoraban más. Y digo, qué maravilla, tengo tiempo, tengo la capacidad de pensar, de reflexionar, de analizar. Y uno muchas veces extraña tener tiempo. Yo creo que en la vida moderna, las actividades que uno está, normalmente los acontecimientos lo atropellan. Y pocas veces tiene el tiempo de parar un momento y decir, tengo tiempo. No solamente tengo la posibilidad de ser y estar, de ser y hacer, sino también de estar. ¿Y de estar qué quiere decir? Tener la capacidad de parar, reflexionar y analizar. Y un poco la conclusión de esas reflexiones durante esos días fue, tengo 73 años, tengo por delante no sé si un día o varios años, pero es una etapa de la vida en que yo creo que hay muchas oportunidades y este coronavirus nos plantea nuevas oportunidades. Lo primero es
comprender en ese momento qué era exactamente el reto que estábamos viviendo. Están comenzando hasta ahora el cerramiento de las fronteras, de las salidas a la casa, y realmente la cuarentena empezó a los poquitos días. Entonces, era como la oportunidad de parar, pensar y reflexionar. Y la conclusión de la reflexión es, primero comprenda las implicaciones que tiene esto. Primero tiene que estar seguro de que usted no lo tiene. Y si lo tiene, de todas maneras voy a tener una cuarentena por lo menos de 15 días. Entonces, primero piensen estar bien usted solo. Después, en no contagiar a los demás. Y luego, en cómo aprovechar lo que le quede de vida para tratar de hacer algo que sea significativo en esta etapa de su vida y tratar de vivir plenamente hasta el último día que le quede. Entonces fue como un buen momento de parar, reflexionar y replantear cómo aprovechar lo que me quede de vida. Wow. Wow. Sí, y súper importante y muy relevante en las comunidades de Ikenga y el sistema B, la comunidad B, siempre hablamos mucho del propósito. No sé, Andrés, si tienes ahí alguna, precisamente con todo lo de inversiones del top y de propósito, alguna reflexión acerca de esa parte. Digamos que cuando estábamos preparando esta reunión me di cuenta que con muchas personas que hemos tenido invitadas, como Gio Cardi de OITEC, como el fundador de Pampayá, como ayer tuvimos a un emprendedor en Endeavor también, y todos coinciden en el tema, digamos, de la importancia de estar en la vida, no solamente pensando, digamos, en cómo produzco dinero, sino en cómo impacto positivamente la vida de otros y que en últimas, digamos, que el dinero es una consecuencia de yo hacer el bien a mucha gente y de esa forma vivir mi propósito. Y cuando hablábamos con Alberto, digamos, vemos que estamos muy alineados con ese tema y veo que Alberto es una persona que desde el punto de vista de lo que la mayoría de gente considera éxito, pues ya lo ha logrado todo lo que la mayoría de gente sueña en alcanzar, digamos, a nivel de éxito. Y sin embargo sigue buscando cómo impactar al mundo, cómo impactar a Colombia, con todo lo que hace, digamos, como el tema de personas por educación, con todo lo que está haciendo, digamos, por el tema de mejorar la educación en Colombia, porque es algo, digamos, que no para. Y ahorita, digamos, me sorprende mucho cuando hablabas ahorita, Alberto, que dices que estando, digamos, en la clínica pensabas cómo puedo impactar más, o sea, digamos, lo que me queda de vida, puedo servir a más personas e impactar mucho más, lo cual es muy admirable de una persona que ha logrado tanto que siga pensando en cómo puedo lograr más. Realmente que me deja muy impactado y muy agradecido con personas como tú que son los empresarios que acá en Colombia son tan importantes porque lo dan todo por el país y siguen pensando siempre cómo seguir apoyando, digamos, al país en lo más importante que es para todos, seguramente la educación, que es una forma de cerrar muchísimas brechas. Buenísimo. Ahí De digamos que... acuerdo. Y tú has sido, ahí tengo una pregunta, Alberto, y es precisamente tú has sido gestor y partícipe de iniciativas como Empresarios por la Educación, que lo mencionaba ahorita Andrés, Foro de Presidentes, Líderes Siglo XXI, Relidera, actualmente Foro de Rectores, que nos hablabas un poco al respecto preparando esta entrevista. ¿Qué experiencia te deja precisamente después de haber convocado a tantos líderes del país alrededor de repensar su rol de liderazgo en la sociedad? ¿Qué experiencia te deja de convocar a tantos líderes alrededor de repensar su rol de liderazgo? Empezaría por hablar de un señor que se llama Roderick O'Connor, que tenía un libro que se llamaba La gerencia humanizada. Yo tendría por ahí 40 o 50 años y leí a este señor y además vino a Colombia y hizo una charla y él tenía como 80 años y el mensaje de él era cómo aprender y cómo vivir plenamente hasta el último día de la vida. A mí ese mensaje me pareció muy importante y eso lo he vivido y estoy convencido que mientras tenga vida voy a tratar de aprender, crecer cada día y en el fondo encontrar oportunidades cada día de aprender de distintas personas. En los distintos proyectos en los que yo he trabajado, por ejemplo, en Empresarios por la Educación, Nicanor Restrepo fue un gran líder y un gran ejemplo de una persona que tenía una manera de ser, unas creencias, unos valores, una formación integral
que tenía mucha conciencia de aportar y mucha conciencia también de que a pesar de que tenía a los 62 años, se retiró de la gerencia del grupo, del grupo GA, del grupo empresarial antioqueño, después de estar a la cabeza de ese grupo, el grupo más importante del país, a los 62 se retira y se va a hacer un doctorado en Francia, un doctorado sobre el tema de el rol de las élites antioqueñas en el desarrollo de Antioquia y del país. Ese ejemplo, por ejemplo, Nicanor, o ejemplos como el de José Alejo Cortés en el Grupo Bolívar, para mí han sido muy inspiradores porque son personas que en alguna forma han demostrado que a pesar de tener cierta edad, pues Nicanor se murió después de los 70 y pico, pero el hecho es que siguió muy activo en esa nueva etapa de su vida y para mí fue un gran ejemplo de cómo aprender de líderes mayores que han dejado huella y que han trascendido y que han vivido plenamente hasta el último día de su vida. Okay. Ese tema también está muy enfocado con nosotros, digamos, compartimos, digamos, en Ikenga de tener como estar muy bien rodeado de gente de la que que vamos a aprender mucho, inspirarnos e inspirar también, que creo que era un tema de los que hablamos en la preparación también, que Alberto nos contaba que ha sido muy importante, digamos, en su vida, todo el tema de rodearse adecuadamente. Entonces, este tema, digamos, quiero resaltar lo que acabas de decir, de aprender de líderes que buscan inspirar y buscan, digamos, impactar en su vida durante toda la vida y aprender, digamos, de ellos, tenerlos cercanos, como tú tuviste la fortuna de tener, digamos, a Nicanor Restrepo, digamos, a varios líderes que han sido tan importantes acá en Colombia. A mí, cuando hablamos de rodearse de gente, me parece que es muy interesante un mensaje también de Nicanor y es rodearse de gente mejor que uno. A mí me parece que un tema muy importante del liderazgo es cómo tiene uno gente mejor que uno en los distintos frentes de actividad de cualquier organización. Por ejemplo, en una empresa, tener el gerente de mercadeo que sabe mucho más de mercadeo que yo, el gerente de planta que sabe mucho más de producción que yo, el gerente financiero, o sea, cada una de las personas que conforman un equipo, cada uno es mucho mejor que yo en su tema y lo que yo logro es integrarlos a todos para que el conjunto sea el que funcione mejor. Y ahí está el tema de la sinergia y es como 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 es 3. Si hay 3 o 4 líderes que son colaboradores míos, que cada uno es muy fuerte en un tema, pero que la suma de todos es mucho más que la suma de las partes, es una cosa muy importante que yo creo que cuando hablamos de tener equipos que funcionan, son aprender de personas mayores que uno, pero también aprender de colaboradores y sobre todo rodearse de gente mejor que uno. Ahí quisiera preguntarte, Alberto, precisamente con eso que dices y lo que decía Andrés del contexto. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo cómo busco esos mentores, cómo me rodeo precisamente de ese contexto, cómo contacto a una persona para que sea mi mentor. ¿Qué le dirías a esas personas? Para empezar, yo diría que en la vida, yo creo que los mentores también le van llegando a uno. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Frigorífico Guadalupe, tuve de jefe a Rafael Espinosa Rentería. Era un líder impresionante, el principal exportador de café del país, fundador de La Sevillana, de muchos proyectos empresariales muy exitosos. Y para mí ese también fue un gran ejemplo. Entonces yo creo que en la vida le van surgiendo a uno maestros, en este caso jefes o líderes admirables. Yo creo otra cosa, yo creo que en el fondo maestros pueden ser el más inesperado. Yo creo que siempre hay alguien que tiene algo para enseñarle a uno. A mí muchas veces un gran maestro ha sido, por ejemplo, un colaborador muy básico en la finca, pero que es un ejemplo de ser humano que vive plenamente cada día. Entonces yo creo que a veces tenemos la impresión de que maestro es el que tiene un doctorado solamente o el que tiene mucha experiencia, pero maestro puede ser cualquier maestro de vida. Un buen ejemplo es el muchacho de la finca que le dice a uno, doctor, pero la plata para lo único que sirve es para comprar cosas. ¿Cuál es el afán de tener más plata para comprar más cosas? Hoy, por ejemplo, que es el día que todo el mundo está lanzado en los almacenes a comprar hasta lo último que haya,
es un buen ejemplo de cómo la gente pierde la cabeza por ir a comprar más cosas que muchas veces son cosas innecesarias. Entonces, eso que decía este maestro, que era el muchacho de la finca, que decía, doctor, la plata para lo único que sirve es para comprar cosas, no para comprar ni vida, ni felicidad, ni en el fondo no le permite ser más por el hecho de tener más dinero. Buenísimo, De acuerdo. me voy a aprender de... Cada persona puede ser un maestro, parece, digamos, impresionante esa reflexión, digamos, de Alberto. Y curiosamente, no sabía, Alberto, yo también trabajé con los Espinosa. Yo era el director corporativo de nuevos negocios del grupo Espinosa, ya en cabeza, digamos, de los hijos de don Rafael y demás. Buenísimo, digamos, no sabía que has trabajado con ellos, con el frigorífico y vea usted. Unos grandes, o sea, también para mí, digamos, que fueron luces en el tema de valores. Por ejemplo, esa empresa, ese grupo es muy enfocado en valores y obviamente cuando uno le permea, yo creo que la mejor inspiración de un maestro es verlo haciendo las cosas, es lo que uno más aprende. Yo aprendí mucho en el grupo Espinosa todo el tema de valores. Y, Sin duda, yo creo que detrás de esos líderes ejemplares, yo sí creo que un punto fundamental es los valores. Si uno ve, por ejemplo, el caso del Grupo Bolívar, me parece que es muy interesante el ejemplo de José Alejo Cortés y ahora de Miguel Cortés al frente de ese grupo, preocupados más por generar valor para la sociedad que por generar solamente valor para la empresa o para los accionistas. Yo creo que normalmente tendemos a creer que lo que tiene que primar es el interés personal, después el interés de la empresa y por último el interés de la sociedad. Yo creo que las empresas que tienen ese propósito superior claro de generar valor para la sociedad, generar valor para los accionistas y para las personas, creo que es muy claro. En mi caso, soy un convencido de generar valor muy importante para todos los colaboradores. Nosotros en Mills teníamos un proyecto que se llama Humanos 100% y es un proyecto que busca que cada uno encuentre el sentido de su vida y busque un desarrollo integral como ser humano. Ese ser humano que tiene claro el propósito de su vida, que tiene claro el sentido, que tiene una misión y una visión claras y que busca crecer integralmente como ser humano en lo profesional, en lo familiar, en lo social, en lo espiritual, en las dimensiones que para cada persona son importantes. Ese ser humano que crece integralmente como ser que comprende qué significa ser humano y que comprende la importancia de liderarse a sí mismo y que liderarse a sí mismo comienza por aclarar qué es lo que me apasiona, cuáles son mis creencias, mis valores y cuál es el propósito de mi vida, cuál es la razón de ser de mía como ser humano, cuál es la huella que quisiera dejar cuando muera y a la larga, qué es lo que me motiva y me entusiasma y me apasiona cada día para vivir plenamente. súper. Ahí yo voy a agregar una pregunta que no está digamos, en el punto que vamos a hacer, pero a mí me sorprendió mucho, digamos que, Alberto, tú tuvimos la fortuna, digamos, yo no sabía que tú has sido presidente de Alpina y seguramente muchos de nosotros, digamos, crecimos con la marca Alpina en nuestros corazones, digamos, y seguramente, digamos, fue en gran parte, digamos, seguramente a tu gestión, digamos, como presidente de Alpina, previamente a ser, digamos, que presidente y socio, digamos, de Mills. Cuéntanos un poquito, digamos, de esa experiencia de haber crecido Mills de Colombia, que es más conocido por su marca, digamos, Cremelado. ¿Cuáles fueron como tus principales aprendizajes en ese proceso? Aquí hay muchos alumnos que son, y muchas personas del sistema B que son empresarios. Cuéntanos, digamos, que si yo pudiera sintetizar en los años que trabajaste, digamos, en Mills y en Alpina, los principales aprendizajes que tuviste en esa época acerca de crecer una compañía y de llevar, digamos, a un muy buen potencial, no solamente en cuanto a económico, sino de nuevo, digamos, en cuanto a servir a mucha gente, porque claramente Mills, pues, todos crecimos con los productos de Mills, deleitándonos, digamos, los domingos helados y demás. Cuéntanos un poquito, digamos, que tus mayores aprendizajes en esa época como empresario en Mills y en Alpina. Primero comienzo con el caso de Alpina. A mí me contrataron en Alpina cuando era gerente de Frigorífico Guadalupe, a través de una búsqueda de top management, me invitaron a ser gerente de Alpina para pasar de una empresa que era liderada por sus dueños, básicamente el gerente de la planta,
era uno de los socios, el gerente de mantenimiento era uno de los socios y el gerente de mercadeo era el yerno de uno de los socios, y me invitaron a conformar un equipo profesional. La experiencia en Alpina fue muy interesante porque fue como pasar de una empresa familiar, digamos, gerenciada familiarmente, a una empresa gerenciada profesionalmente. Entonces me tocó empezar por buscar un buen gerente de mercadeo, un buen gerente de ventas, un buen gerente de planta, un buen gerente financiero, y conformamos un equipo de gente profesional, y fue una experiencia sensacional cómo pasar de una empresa familiar o manejada familiarmente a una empresa manejada profesionalmente. Y realmente fueron unos resultados muy interesantes en el tema de gestión humana. Comencé el tema de gestión humana con el tema de selección adecuada, planes de desarrollo adecuados para la gente, y fue como todo un aprendizaje de la profesionalización de las distintas áreas de la empresa. Después entonces arranco con Mills, y en Mills nos tocó arrancar por construir una planta desde cero, y empezamos, en su momento arrancamos con helados, crema helado y con yogures Yoplait. Yoplait fue una marca que era excelente la calidad, pero que no ganábamos plata. Entonces, al poco tiempo fuimos dejando Yoplait de lado y nos concentramos en el crema helado e innovamos permanentemente. Ahí conseguimos un muy buen gerente de mercadeo y fuimos innovando permanentemente en el desarrollo de nuevos productos, primero paletas, después conos, después vasos, bueno, distintos productos. Heladino, por ejemplo, que era un producto promocional, rápidamente empezamos a encontrar productos que le llegaban a la gente. Entonces, esa parte de mercadeo fue el punto de partida. Y poco a poco fuimos mejorando la planta, mejorando la red de distribución, porque esa era otra cosa, que Cremelao tenía un restaurante, un par de restaurantes buenos, y tenía una distribución muy pobre en el tema de helados. Entonces hicimos una distribución nacional poco a poco, primero con distribuidores, después fuimos pasando de distribuidores a distritos propios, y a la larga llegamos a tener un cubrimiento nacional con una red tanto de congelación, de distribución, como a la larga poniendo congeladores en los clientes. Entonces fue una estrategia de mercadeo y luego de cubrimiento en distintas ocasiones de consumo. Entonces, por un lado, los congeladores, y por otro lado, muy importante, los carritos. Los carritos para venta de paletas también fueron en su momento muy importantes, y entonces llegamos a tener un cubrimiento muy grande a nivel nacional. Se dieron las cosas para que con el tiempo pudiéramos hacer una alianza con Unilever y unir La Fuente con Cremelao. Entonces, las dos empresas líderes quedaron todas juntas, entonces aumentó mucho más nuestra cobertura, nuestro cubrimiento nacional, y entonces logró un desarrollo muy significativo. Súper, súper. Si quieres, Cami, continuar con las preguntas. Ah, perfecto. Hay una pregunta que siempre he oído hacer a Andrés, y sobre todo en escuela de inversiones, y ahorita es muy relevante para los empresarios B, y es, ya nos hablaste de un poco tu experiencia por Alpina a través de Mills, ¿cierto? Pero si pudieras decir como, oiga, mi principal error como empresario, liderando ya sea Alpina o Mills o en otro momento de tu vida, ¿cuál fue y qué aprendiste de ese error como empresario en Alpina o en Mills de Colombia, que nos pudieras compartir? No fue exactamente en Alpina este que quiero mencionar, fue antes, pero quiero resaltarlo porque el primer gerente de ventas que contraté era muy buen vendedor, pero no muy buena persona. ¿Eso qué quiere decir? Sus valores no coincidían con los valores que yo quería promover. En ese momento era en Frigorífico Guadalupe. Entonces, hubo un choque, y a pesar de que era un muy buen vendedor, me tocó sacarlo al poco tiempo porque no compartíamos los valores. Después, para mí fue muy claro que en cualquier proceso de selección, lo primero era evaluar el ser humano, evaluar si la filosofía de ese colaborador correspondía con la filosofía de la organización que nosotros queríamos promover. Después de que cumplía con esa parte, que era un buen ser humano, que cumplía con la filosofía nuestra, o sea que su visión y su proyecto de vida era coherente con la visión de la empresa, ya después veíamos las competencias específicas en la parte, digamos, competencias duras, entre comillas, en la parte de mercadeo, o de financiera, o de planta, lo que sea, después de estar convencidos de que era un buen ser humano. Entonces, un error muy claro fue ese.
Errores de ahí para adelante, muchas veces nos hemos equivocado, hemos sacado productos que no correspondían a lo que el consumidor esperaba. Digamos, una cosa que yo creo que fue un aprendizaje que con el tiempo fue fundamental, fue entre más conozca uno el consumidor, entre más se ponga en los zapatos de ese consumidor y haga un estudio muy profundo de las necesidades, satisfacciones e insatisfacciones de ese consumidor y en el fondo de los atributos que el consumidor le da al producto y a los canales, en el fondo, las cosas que aprecia de verdad el consumidor o el canal. En nuestro caso, nuestros clientes eran los canales, eran las tiendas o eran los supermercados y los compradores eran el consumidor. Entonces, esa parte, entender a fondo las necesidades e insatisfacciones de los consumidores y de los clientes, para mí es un punto fundamental. Y de esos errores, pues, se cometieron mucho por el camino. En el caso, por ejemplo, de conseguir distribuidores que no correspondían a lo que se esperaba, cometimos errores. En general, yo pienso que en casi todas las áreas, en el área comercial o en el área industrial, son frecuentes los errores y muchos tienen que ver con los procesos de selección, de sí seleccionar esa persona adecuada que, por un lado, que tiene los valores que uno espera que compartan y por otro lado, que sean equipos que se complementan. Porque es que yo creo que cuando uno, por ejemplo, supongamos que alguien sea muy fuerte en el área financiera y se rodea de solamente financieros, pues es mucho menos bueno que si se rodea de gente que lo complementa en las distintas áreas. A mí me parece que un equipo de trabajo es clave que sea de personas que se complementan en conocimientos, en competencias, pero también en estilos de dirección y en estilos, en formas de comportamiento. O sea, en el fondo es tener un equipo que en las distintas dimensiones se complementa y acaba sumando y multiplicándose en vez de ser todos iguales. O sea, en vez de tener 4 AES o 5 AES, es tener todo un abecedario diverso que cada uno aporta, que cada uno contribuye y que la suma es mucho más que las partes. Buenísimo. Espectacular, espectacular. Y muy, muy alineado, los que estuvieron en la sesión de ayer, muy alineado con lo que decía Juan Carlos París del tema de tener personas que tengan un estilo de liderazgo diferente también, que es algo que, de hecho, yo no había tenido en cuenta y es muy importante el tema de tener gente que no solamente sea diferentes habilidades, tengan diferentes estilos, también es muy importante para que no, digamos, si hay un jefe fuerte, un estilo, digamos, muy dominante y todos son dominantes, pues no va a ser muy, muy exitoso en la empresa. Muy interesante esa perspectiva, digamos, de Alberto. Buenísimo. Te quería preguntar, Alberto, y te agradezco, ¿no? por haber desde el primer momento, digamos, de la reunión, de la entrevista, digamos, que habernos dicho la importancia, digamos, de tu esposa y haber resaltado, digamos, que llevas 50 años con tu esposa, lo cual es súper lindo y súper admirable ahorita. Y tengo la fortuna, digamos, de conocer a uno de tus hijos, a Camilo, y sé lo gran persona que es, sé, digamos, que es una persona con muchos valores, es un gran trabajador, es una empresa también importante, digamos, en el tema, digamos, de lo que él se ha especializado. Y quiero hacer una pregunta, digamos, para todos los que tenemos el doble rol de empresarios y papás. ¿Qué recomendaciones nos das, digamos como hacer que la formación de nuestros hijos, los que queremos formarlos, digamos que obviamente que sean felices, que puedan, digamos, que tener, digamos, ese desarrollo, ya sea que quieran seguir siendo empresarios como nosotros, o quieran ser artistas, o quieran ser lo que sea, pero que sean felices en últimas, que es lo que viste, digamos que, por ejemplo, un Camilo lo es, digamos, pleno en lo que hace y lo viste, digamos, muy, muy llevado a sus valores y demás. Y claramente, digamos que eso viene de familia y quería preguntarte a ti, cuéntanos, digamos, como algunas recomendaciones como padre, que sé que ha sido, digamos, padre ejemplar para él, porque él mismo lo dice. Cuéntanos un poquito de esas recomendaciones para los padres empresarios. ¿Cómo? Yo empezaría por darle mucha importancia a la familia. Yo creo que la pareja
y la familia son la base de la sociedad. Yo creo que un punto de partida es la conformación de una pareja que también se complemente. Yo creo que también entender los roles de la pareja en cada etapa. Soy consciente que hoy en día la mayor parte de las mujeres trabajan. En mi caso, Clara Virginia en los primeros años no trabajó, y en el caso de mis hijos también hemos tenido un subsidio que hemos llamado de subsidio de crianza, donde nos encanta que cada uno pueda criar sus hijos y le da importancia a la crianza de los hijos y no se concentre solamente en la parte laboral. Entonces, un punto de partida yo creo que es la pareja, y es la pareja que se complemente y que acuerden los roles que le corresponde a cada uno en cada etapa. Lo segundo que yo diría es entender que los hijos son diferentes a los papás. Que yo, digamos, tengo 7 nietos y 3 hijos, y cada uno son totalmente diferentes, y creo que un punto de partida es tratar de entender que ellos son ellos, pero que sí hay unos valores fundamentales y sobre todo unos principios, yo llamaría principios y valores fundamentales, como pueden ser, simplemente a manera de ejemplo, la parte de ser respetuoso, de ser responsable, de ser solidario. Son ejemplos de valores que yo creo que son fundamentales y que se aprenden principalmente por el ejemplo. Yo creo que todo lo que uno piense, diga y haga tiene que ser coherente. Un gran pensador que dice muchas cosas muy lindas, pero que hace lo contrario, puede decir lo que quiera, los hijos le pueden oír mucha carreta, pero realmente si el ejemplo no es el que realmente manda, lo demás no funciona. Entonces, para mí, la esencia del liderazgo, y el liderazgo comienza como padres, es el ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy fanático de la puntualidad. Para mí, la puntualidad es, si es a las 5, es a las 5 en punto. Porque, en mi opinión, es una cosa binaria. O es o no es. O yo soy puntual o soy impuntual. Y es un buen ejemplo de respeto. Y mis hijos en eso son iguales, son respetuosos. Respetuosos del tiempo para empezar. Pero de ahí para adelante, yo creo que es clave que sean responsables. Cuando mis hijos terminaron sus carreras, para mí fue muy claro. De aquí para adelante es tu responsabilidad, es tu vida. Tú tienes que ser el capitán, el jefe de tu proyecto de vida, de tu camino. Entonces, es que cada uno primero encuentre esa escogencia de qué quiere estudiar. Yo hice mucho énfasis en que tratar de que vieran, de que vivieran físicamente en la práctica distintas carreras, distintas profesiones desde muy jóvenes. Entonces, a mí me parece que el hecho de que empiecen a identificar qué quieren estudiar, ahorita tengo ya el mayor de los nietos, ya escogió carrera, entonces es encontrar, que ayudarle a cada uno a encontrar cuáles son sus talentos, en lo que es más fuerte, en lo que más facilidad tiene, pero también lo que más le apasiona. A mí me parece que es muy importante que la gente encuentre algo que tenga facilidades, pero que también le apasione. Eh, yo creo que eso es muy importante, obviamente con ciertas directrices, porque puede que lo que más le apasione en su momento sea jugar fútbol, pero no tenga las competencias suficientes para ser el mejor futbolista. Entonces, aunque ese puede ser su hobby para descansar, no necesariamente es lo que lo llena como proyecto de vida. Entonces, yo creo que hay un tema de diálogo para orientar a los hijos de lo que quieren hacer, pero que sean ellos los que escogen qué quieren estudiar, dónde quieren estudiar y cómo quieren vivir cada etapa de su vida. Creo que un punto fundamental es ese respeto y esa capacidad de orientar para que identifiquen sus talentos y aprovechen su potencialidad, pero respetando que cada uno es diferente a uno. Ok, súper importante. Y ahorita nos hablabas, Alberto, digamos, algunas lecciones que tuviste obviamente en tu ámbito empresarial. En este momento estamos en una coyuntura que nos hablabas de hecho al inicio de esta conversación de COVID, ¿cierto? Que es una coyuntura especial. Entonces también queremos preguntarte, acá estamos entre estudiantes de la comunidad Ikenga de Escuela de Inversiones, de Six Day MBA y empresarios, startups de la comunidad B, de Sistema B.
si nos puedes contar una crisis que tuviste en tu ámbito empresarial o personal, cómo la manejaste y digamos, cómo nos sugieres manejar estos momentos de crisis, que es importante reflexionar y tener presente para estos momentos de crisis e incertidumbre. Nosotros, por ejemplo, cuando salimos con la planta nueva en Mills y lanzamos Yoplait, empezamos con unas ventas muy buenas porque el producto tuvo una gran acogida, pero el margen era muy bajito. Entonces perdíamos mucha plata en esos primeros años. Entonces, durante 3 o 4 años perdimos plata, entonces fue una gran crisis y el problema era cómo superar esa crisis. Para mí, el punto de partida es liderarse a sí mismo. Yo pienso que uno tiene que estar en paz con uno mismo, uno tiene que tener la capacidad de reflexionar, la capacidad de analizar. Ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, para mí el punto de partida ha sido cómo puedo estar yo bien conmigo mismo, cómo puedo tener tiempo para parar, meditar, reflexionar y, sobre todo, generar esperanza. Yo creo que si yo tengo esperanza de que voy a salir adelante, esperanza de que aunque el mercado va a ser muy diferente, porque en muchos negocios los mercados van a ser muy diferentes, los medios van a ser muy diferentes, las condiciones y sobre todo la pasada de esto que yo llamo el tsunami, este tsunami que es el coronavirus, es como nos llegó un tsunami y estamos todavía con la ola encima. Hay que dejar que pase el tsunami, pero desde ya hay que tener una visión de cómo voy a superar el tsunami y cómo voy desde ya pensar qué va a pasar después. Y ese pensar qué va a pasar después es cuál es esa nueva visión con el propósito que normalmente puede ser el mismo propósito original, pero que también puede haber cambios significativos en la medida en que el entorno puede ser muy distinto. Hay muchos negocios en los cuales el cambio del entorno cambia totalmente las condiciones. Entonces, a pesar del nuevo entorno o comprender el nuevo entorno es fundamental para definir cuál va a ser el propósito de largo plazo, si hay que cuestionarlo o si es el mismo que he tenido siempre, y luego cómo voy planteando las estrategias acordes con ese nuevo entorno y partiendo de ahí, cómo puedo definir unas estrategias y sobre todo generar confianza en mi equipo directivo. Yo pienso que tiene que haber esperanza y confianza. Y confianza quiere decir que analizamos la realidad, somos conscientes de nuestras restricciones, pero nos ponemos de acuerdo en el camino o la orientación correcta, aunque implique unos meses o eventualmente años de paciencia, pero con un foco claro, con una estrategia clara, con unas escogencias muy definidas y con unas renuncias claras. A mí me parece que el foco y las renuncias, comprendiendo el entorno, son fundamentales. Y entender nuevamente las necesidades e insatisfacciones anteriores y actuales de nuestros consumidores o clientes. Yo creo que ese comprender las necesidades es el punto de partida para definir las estrategias adecuadas. Súper importante. Súper. Si hay una pregunta que yo siempre le hago, digamos, a los empresarios y a los inversionistas, digamos, muy alineado con lo que te decíamos ahorita, digamos, de la familia y demás. Si no pudieras dejar herencia a tus hijos y nietos, si no solamente pudieras dejar, digamos, 3 principios de vida y negocios, ¿cuáles serían esos principios? Yo pienso que los principios fundamentales que yo siempre he planteado para mis hijos y para mis colaboradores y para todo el mundo, yo creo que es como una claridad estratégica que parte de comprender cuáles son mis creencias y valores. Creencias que yo pienso que es muy importante analizar. Hay unas creencias, digamos, de tipo espiritual y o religioso, no necesariamente es lo mismo, pero que tienen que ver como cuál es el sentido de su vida. A mí me parece que ese conocerse uno a fondo y cuestionarse por qué es el sentido de mi vida,
cuál es mi propósito superior, qué quisiera que dijera en mi epitafio. Son preguntas fundamentales que yo creo que cada ser humano tiene que hacerse, y es: ¿qué es lo que realmente lo apasiona? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Y cuál es el propósito superior? Partiendo de eso, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Cómo quiere buscar ese equilibrio como ser humano, aprovechando sus potencialidades y creciendo integralmente? Yo creo que para mí es muy importante que cada ser humano comprenda cuál es el sentido de su vida, pero defina cuáles son sus dimensiones, sus áreas de desarrollo personal. Por ejemplo, en la parte profesional, en la parte espiritual, en la parte intelectual, en la parte social, en la parte familiar, en las distintas dimensiones del ser humano. Es muy importante que se cuestione y que tenga metas y planes de desarrollo, y que, aunque tenga etapas en las que tenga que darle prioridad a unas dimensiones, no pierda de vista ese desarrollo integral como ser humano, que comprende que puede aprovechar sus potencialidades y crecer integralmente estando bien consigo mismo. A mí me parece que, digamos, a mí me parece que me gusta más la palabra, la inteligencia existencial, más que la inteligencia espiritual. Son similares, pero la existencial es, en el fondo, encontrar cuál es el sentido de mi vida, cuál es el propósito superior, la razón de ser de mi vida, por qué se justifica que exista yo, y a la larga cuál es el legado que quisiera dejar cuando ya no esté. Nosotros, por ejemplo, en Empresarios por la Educación, desde hace muchos años empezamos a cuestionar: ¿educar para qué? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Para qué vale la pena educar? Y un poco, cuando comenzamos en el año 93, estábamos en la etapa de la calidad total, y empezamos por cuestionar: ¿qué es un ser humano de calidad? Y un poco la convicción es que son seres humanos que comprenden qué significa ser humano. Y para mí, comprender qué significa ser humano es comprender que cada uno es el arquitecto y el escultor de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo haga de mi vida es responsabilidad mía. No es la culpa ni de mis padres, ni de mis profesores, ni de mi entorno, ni de mi pobreza, ni de ninguna explicación es válida. Yo soy el responsable de mi vida. Y hay gente que, a pesar de comenzar con unas carencias muy grandes, logra responsabilizarse de su vida y logra construir un proyecto de vida que le permite crecer plenamente como ser integral. Ahí, Alberto, se me viene una pregunta a la mente, y es: uno ahorita te oye hablar con mucha claridad y certeza, ¿cierto? Y nos das mucha también claridad a todos nosotros. ¿En algún momento de tu vida estuviste perdido, que no sabías como, oye, qué estoy haciendo, para dónde voy, me equivoqué, elegí mal, tomé una mala decisión? Pues un punto muy importante tiene que ver con cuando nosotros pensamos en la posibilidad de vender Mills. Yo dije: a mí me parece que sí puede ser muy interesante vender Mills, pero ¿y después qué me gustaría hacer? Y ahí realmente para mí era muy claro. Mi ambición no era convertirme en más rico, lo que más aspiro es tener más dinero, sino es cómo quisiera vivir. Yo tenía 59 años y qué quisiera hacer en lo que me quede de vida. Nosotros ya habíamos empezado con Empresarios por la Educación, y la verdad a mí la educación me apasiona. ¿Por qué me apasiona? Porque me doy cuenta, nosotros cuando empezamos con Líderes Siglo XXI, en el año 93, lo que veíamos era que los rectores eran fundamentales en las instituciones educativas. Y veíamos rectores de escuelas públicas, distritales, con muchas restricciones, con muchas limitaciones, pero que un buen rector hacía maravillas. Entonces, cuando uno ve ese impacto que tiene la educación en la formación de seres humanos, se apasiona. Entonces, cuando arrancamos, decía, ¿qué buscamos? Buscamos ayudar para darle oportunidades a todos los estudiantes de aprovechar toda su potencialidad. En el fondo, de educar para la vida, educar para ser seres humanos que comprenden qué significa ser humano, asumen la responsabilidad de serlo y aprovechen todas sus potencialidades, empezando por definir
cuál es su filosofía de vida, sus creencias, sus valores y su misión, su razón de ser y sus estrategias para aprovechar su potencialidad. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me apasiona en el tema de educación y por eso nos hemos metido primero en empezar por la educación, en definir qué era educación de calidad. Segundo, fuimos viendo con este programa, el Líderes Siglo XXI, donde las empresas acompañábamos a los colegios, vimos que cuando había un buen rector, el impacto que había en la institución educativa era inmenso. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto que se llama Rectores Líderes Transformadores, que vimos que un rector era un líder transformador e hicimos un programa como de 1 año y medio de formación y capacitación de esos rectores que comienzan por liderarse a sí mismos y que tienen un impacto significativo en la transformación de la institución educativa. Y de ahí surgió hace como 3 o 4 años otro proyecto que se llama Foro de Rectores. Nosotros desde el año 89 habíamos creado el Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio, donde buscábamos aprender entre pares. La convicción es que entre gerentes o entre presidentes se pueden aprender mucho de las experiencias del otro. Ahora hicimos el Foro de Rectores, que lo que busca es aprender entre pares, entre rectores de colegios. Y en eso es en lo que hoy en día me apasiona, porque es un tema muy interesante ver cómo hay rectores, por ejemplo, ahora que están enfrentando esas dificultades, les toca enfrentar, por ejemplo, colegios donde los papás de los niños están sin empleo, no tienen ni siquiera comida, y cómo atacar esas dificultades y lograr que a pesar de esas limitaciones se pueda llegar con educación de calidad a esos niños, muchas veces sin comida, otros sin computador, otros sin ningún medio, y cómo atacar esas necesidades y cómo aprender entre rectores de cómo están atacando esas dificultades. Okay. Claro, claro. Ayer también preguntábamos, hicimos una pregunta, digamos, si tú tuvieras, digamos, la posibilidad de tener, ¿cuáles serían los como 5 libros que más te han marcado, digamos, en tu vida? Los 5 libros más importantes que han marcado tu vida. Desde hace como 10 años, tal vez, tuve la oportunidad de ir a la India. Y en la India conocí a un Swami Parthasarathi, que tiene varios libros que me han parecido espectaculares. Por ejemplo, la caída The Fall of the Human Intellect, la caída del intelecto humano. Otro autor que me encanta últimamente, que se llama Thich Nhat Hanh, que también es Aprender a Vivir. Otro, Alberto Araujo. O sea, muchos libros últimamente muy relacionados con aprender a vivir. Yo he sido un convencido de que falta mucha educación para la vida. Realmente en los colegios se hace énfasis pues, en muchos colegios. Yo creo que cada día hay más colegios conscientes de formar seres humanos más que de transmitir conocimientos. Entonces, esa parte de formar seres humanos para mí tiene que ver mucho que ver con la filosofía de la institución educativa y con el ejemplo del rector y del equipo directivo. Entonces, cuando hablo de los libros que más me apasionan, son libros relacionados con liderarse a sí mismo, con todo el tema humano, con bueno, por ejemplo, libros como relacionados con aprender a hacer el concepto del humano, aprender a ser humanos, Salvatierra, o sea, muchos libros relacionados con eso, tanto aquí como en el exterior, he tenido la oportunidad de tener acceso a muchos libros relacionados con el tema de formar seres humanos, que no es fácil, que es muy complejo y tiene que ver mucho con la parte de filosofía de vida, con creencias y valores. Por ejemplo, Durkheim es otro que me fascina, alrededor también del tema del sentido de la vida, del sentido de la educación, del sentido de lo humano. Súper. Ok. Y yo creo que ya lo has venido diciendo a lo largo de esta charla, pero también, digamos, y para conocerte muy profundamente, que nos deja mucho aprendizaje, ¿cuál es el impacto y legado que tú quieres dejar en Colombia y en el mundo en este momento? Para mí, el legado que más trato de dejar es el tema de educar para la vida. Y en educar para la vida
trato mucho de, en el tema empresarial, de empresas u organizaciones que generan valor para todos sus relacionados. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que la supervivencia de cualquier organización, o digamos, las empresas sostenibles parten de tener una forma de ser autosostenibles económicamente. Pero yo creo que empresas que verdaderamente sean exitosas generan valor para sus distintos relacionados. A mí, ahí me parece muy importante ese equilibrio que parte de el sentido, la razón de ser de la empresa, la misión de la empresa, que tiene que ver con por qué existe y es quiénes son sus clientes o consumidores y cuáles son las necesidades que satisface. Y partiendo de ese producto o servicio que satisface unas necesidades de unos clientes o consumidores, para mí un punto súper importante es cómo genera valor para sus colaboradores, o sea, que todos sus colaboradores sientan que es el mejor lugar donde uno puede trabajar, porque son oportunidades de crecer como ser humano. Yo creo que esa es una diferencia muy grande y es, si yo trabajo en una organización donde yo crezco como ser humano, cada día aprendo, cada día crezco, para mí hay un mensaje muy importante que era que el viernes por la tarde sea tan importante como el lunes por la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que vivo apasionado con, con mi trabajo, encuentro que mi trabajo tiene sentido y me apasiono con mi trabajo. Entonces, si la empresa genera valor para cada uno de sus colaboradores, me parece que es valioso. Entonces, genera valor para mis consumidores, para mis clientes, para mis colaboradores y para la comunidad. Yo pienso que generar valor para la comunidad es fundamental y eso tiene mucho que ver con entender mi rol como líder en las comunidades donde participo. Y yo creo que una empresa exitosa claramente transforma su comunidad. En el caso de los colegios es muy interesante cómo un rector impacta no solamente a muchos estudiantes y a muchos padres de familia, sino a toda una comunidad, todo un barrio. Hay colegios interesantísimos de cómo tienen gran impacto en su comunidad. Entonces me parece a mí que esa visión de generar valor para todos los relacionados aplica a las empresas, pero también a cualquier tipo de organización que tiene esa visión de, en el fondo, de trascender, en el fondo, de dejar un mensaje. Me gusta mucho el Tecnológico de Monterrey, que tiene un concepto de cómo somos capaces de transformar vidas tratando de que cada ser humano comprenda el trabajo como la oportunidad de aprender, crecer y aportar. Wow. Ok. Pues yo creo que con eso ya vamos cerrando la entrevista y es muy valioso, pero quería preguntarte, Andrés, si tenías... De pronto preguntas de la gente que nos está acompañando. Hay una pregunta, voy a leer algunas de las que han escrito, Buenísimo. digamos, que Alberto les encantó el concepto de subsidio de crianza, que se puede explicar un poquitico más a qué te refieres con subsidio de crianza para profundizar un poco más ese concepto. En nuestro caso, es que mi esposa, Clara Virginia, desde que se graduó de psicóloga educativa, estaba convencida de que los primeros años de crianza eran fundamentales en cualquier niño, en cualquier bebé. Y entonces creó una institución que se llamaba Recrear, y después otra en el mismo sentido, que era cómo acompañar a mamás que estaban próximas a tener su primer bebé y luego los primeros 3 años de vida. Entonces, ese acompañar en los primeros 3 años de vida, yo creo que es fundamental. Entonces, nosotros como pareja dijimos a nuestros hijos durante los 5 años, desde que quedan esperando su bebé hasta que el niño ya va al colegio, vamos a dar un subsidio para que no tenga que trabajar esa mamá, sino que pueda dedicarse a su hijo en los primeros años. La convicción es que esos primeros años son demasiado importantes. Yo tengo un ejemplo también maravilloso y es mi asistente, que inicialmente era mi secretaria, era una persona que justamente le ayudó a Clara Virginia a hacer su tesis sobre este tema de primera infancia. Y cuando quedó esperando su primer bebé, mi asistente, que en ese momento era secretaria,
dijo, yo me voy a retirar para criar mi hija. Y estuvo 3 años dedicada a criar su hija. Y eso fue espectacular. Después de que su hija ya tenía 3 o 4 años, volvió a pedir trabajo y volvió a trabajar conmigo. Pero es un muy buen ejemplo de que le dio prioridad a esa crianza de sus hijos por encima de su sueldo personal. O sea, como pareja pasaron de tener 2 ingresos familiares a tener un ingreso familiar. En mi caso, es el subsidio que les damos como padres para que los hijos puedan dedicarse a criar a sus hijos. Wow, wow. Espectacular, espectacular. Hay más preguntas aquí de ya el retiro laboral, pues ya hablaste. ¿Cuáles son los principales hábitos que debería desarrollar un buen empresario, Alberto? Para mí un punto de partida fundamental es el uso de su tiempo. Yo pienso que la planeación del tiempo es fundamental. Si uno parte de su misión como ser humano y de su visión de a dónde quiere llegar, y nosotros en Empresarios por Educación y en el Foro de Presidentes tenemos un proyecto que se llama Empresas en Trayectoria Mega. Empresas en Trayectoria Mega son empresas que tienen propósitos superiores de largo plazo, muy retadores, que buscan que la persona o la empresa logre resultados sobresalientes, focalizándose en el desarrollo de una ventaja competitiva muy clara y haciendo muy bien lo que hace. Yo creo que ese es un punto de partida fundamental, porque en la medida en que se desarrolla esa ventaja competitiva y se tiene claro a dónde quiero llegar, se tiene claro mi camino, a dónde quiero ir, entonces se desarrollan unas estrategias y se desarrollan unas metas y unos planes de acción concretos. Para mí, lo fundamental es manejar adecuadamente el tiempo. Yo creo que las cosas que más se equivoca la gente es la impuntualidad, que me parece que es dramática, y luego la falta de planeación del uso del tiempo. Si yo planeo el uso de mi tiempo y digo, en este año quiero hacer tal cosa, en este trimestre quiero hacer tal cosa, en este mes quiero hacer tal cosa, y en esta semana voy a hacer tal cosa. Y yo cada semana planeo cómo quiero utilizar bien mi tiempo, cómo quiero darle prioridad a cada uno de los temas claves que son importantes en mi vida y me organizo para poder buscar ese equilibrio en cómo quiero utilizar mi tiempo. Y luego soy muy estricto en el cumplimiento de la hora de comienzo y la hora de terminación de cada reunión. Manejar adecuadamente el tiempo a mí me parece que es fundamental porque es lo que le permite a uno ser efectivo y luego evaluar la semana, hice lo que esperaba hacer, en el mes logré lo que esperaba lograr, y esas evaluaciones y con base en las evaluaciones, los planes de desarrollo personal son fundamentales. Planes de desarrollo que incluyen tanto la parte de competencias como el tema de mejores hábitos o habilidades que me permitan mejorar mi forma como me relaciono con los demás o mi forma como lidero en conjunto con otros. Entonces, todo ese tema de desarrollo personal para mí es la base del crecimiento y el buen uso del tiempo es el camino para poder avanzar en el logro de resultados. Súper, súper. Bueno, para respetar aquí también el tiempo de Alberto, y de verdad que yo sé que todos quisiéramos quedarnos mucho más tiempo escuchándote y ha sido maravilloso poder contar contigo. Sé que Camilo también está de acuerdo conmigo. Alberto, Y yo tengo, muchísimas. yo Dale, tengo una última pregunta, perdón, Andrés. dale. Pero la última, y sí, y respetando tal cual como dices Andrés, porque estamos súper alineados en eso. Es que leí un artículo de Alberto que decía educador de educadores, y obviamente nos has hablado de educación, y acá tienes una clase de más de 120 personas que te están prestando mucha atención. Obviamente estamos conectados virtualmente, pero pues si nos tuvieras ahí, nos tienes acá en tu clase. Entonces, ¿qué tarea nos dejas o qué nos pides para irnos con eso ya esta tarde, este fin de semana y en nuestras vidas? ¿Qué tarea nos dejas? Y también para despedir a la clase, pues. Primero que todo, aclaro que yo no me he descrito como educador de educadores. Ese es un apodo que tú me pusiste, pero que no soy. ¿Qué es lo que me pasa? Lo que me pasa es que cuando uno arranca con este tema de cómo podemos trabajar en conjunto el sector público y el sector privado,
Para mí un punto muy importante es entender que lo público no quiere decir que no sea de nadie, sino ni que es de todos, sino que todos tenemos responsabilidad en lo público. Yo, desde que comenzamos con el tema de Líderes Siglo XXI, al poco tiempo nos invitaron a acompañar a la Secretaría de Educación. Entonces, lo que vimos es que el sector privado tenía muchas herramientas de gestión que podían ayudarles al sector público. Y ahí empezamos a trabajar con la Secretaría de Educación y después con el Ministerio de Educación. Y lo que uno ve es que ese enriquecimiento de lo público y lo privado conduce a un mejoramiento muy interesante de las dos partes. Hoy en día, por ejemplo, en el foro de rectores, se llama Colegios en Trayectoria Mega, tenemos colegios públicos y privados. Y lo que yo creo que es aprender los unos de los otros es súper interesante. Entonces yo creo que más que ser educador de educadores, lo que yo sí creo que es estar abierto para aprender de los otros. En nuestro caso, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con los colegios, empezamos por ese cuestionamiento de que era un ser humano de calidad. Y ahí creamos, en Mills, creamos Humanos 100%, que era ayudarle a cada colaborador a ser 100% humano. Empezar por cuestionar qué significaba ser humano y cuál era el rol de cada uno en ese crecer como ser humano. Y a mí me parece que eso fue un gran aprendizaje para nosotros como empresarios y como organización productiva. Aprendimos muchos de los colegios. O sea, me parece que esa mentalidad de estar abierto para encontrar el maestro donde no lo estamos buscando es muy importante. O sea, la oportunidad de aprender en cualquier ocasión con cualquier ser humano que nos está dando un ejemplo de vida, de comportamiento de ser humano. Entonces me parece que esa es la oportunidad. Entonces, más que educador de educadores, es estudiante de aprendizaje de los demás educadores. ¿Puedo Alberto, hacerte una pregunta que me parece muy... ¿Podría hacerlo, Alberto? ¿Una pregunta más? Claro, lo que quieras. Mira, es que hace una pregunta Alexander von Nobel, que también es de Bioplaza, que es una empresa espectacular, con mucho sentido, mucha propósito y demás. Dice, ¿qué recomendación te darías de un libro o técnica para crear un plan de desarrollo personal? Pues yo tengo mi libro que se llama Ser para Liderar, que en alguna forma es un plan de desarrollo personal que comienza por definir una filosofía de vida. Entonces, mi libro no pretende ser una guía, sino pretende hacer preguntas, porque en el fondo las respuestas la tiene que dar cada uno. O sea, yo lo que creo es que yo no creo que yo sepa más que nadie de nada. Lo que he vivido es una trayectoria larga de vida. Tuve la oportunidad de ir a la India, donde entendí mucho de los Vedas, de Vedanta, que es la sabiduría de muchos siglos, y lo que uno ve ahí, igual que este Durkheim, que es otro maestro de vida, para mí son ejemplos, o este también que me gusta mucho, que es Thich Nhat Hanh, un vietnamita, me parece que son ejemplos de seres humanos que son sobresalientes porque entienden el sentido de lo humano. Salvater es otro que también, en el sentido de lo humano, también vale la pena leerlo. Para mí, todo eso que implica cuestionarse lo que significa ser humano, me parece a mí que es fundamental. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, en el libro mío de Ser para Liderar, es que yo creo que uno tiene que comenzar por definir quién soy, dónde estoy, de dónde vengo y para dónde voy. Si yo entiendo eso, quién soy, dónde estoy, de dónde vengo y para dónde voy, pues eso me permite construir una filosofía y después un proyecto de vida. Hay colegios que a mí me han impactado mucho en eso, que tienen muy claro ese tema y que se preocupan mucho por formar seres humanos. Y ese formar es empezar por responsabilizarlos de ser los arquitectos, escultores de su vida. Es decir, que son los responsables de su vida. En Colombia tendemos a echarle mucho la culpa a los demás. Entonces, el problema es que en muchos colegios tratan de que sea la responsabilidad es que el profesor fue malo, la responsabilidad es que mis padres no me dieron las oportunidades, echarle la culpa a los demás. Yo creo que un punto de partida aquí es cada uno ser responsable de su vida y ser consciente de lo que haga o deje de hacer es su responsabilidad y no la de nadie más. Súper, Alberto. Buenísimo, y muchas gracias, Alberto.
De verdad que me he hecho extasiados y toda la gente está súper feliz. Muchas gracias en nombre de todos los de la comunidad B, todas las personas digamos, de la comunidad Ikenga. Alberto, muchísimas gracias. Qué honor estar contigo. Cada palabra ha sido destilación de sabiduría y muchísimas gracias por acompañarnos a ti. Digamos, has tenido más de 120 estudiantes muy atentos a toda tu sabiduría. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a Camilo por habernos ayudado, digamos, con esta entrevista también. Y a Súper. todos los de la comunidad, de verdad qué placer seguir inspirando, qué placer seguir, digamos, compartiendo con ustedes para seguir, digamos, creciendo como personas y seguir creciendo, digamos, en todos los ámbitos personales. Muchas gracias a De pronto todos. una frasecita de cierre, Uy, cuando tú hablas de sabiduría, que sabiduría no es saber más y más, de menos y menos, sino saber vivir mejor. Yo pienso que aprender a vivir es un reto y es una exigencia que yo creo que todos tenemos mucho por aprender, porque la verdad, cada uno es escultor y no puede, nadie le enseña a otro a vivir, sino que cada uno tiene que descubrir cómo quiere vivir su vida. Y me parece que esa es la sabiduría, cómo vivir inteligentemente su vida. Buenísimo, Alberto. Muchas gracias. Genial. Alberto. Y No, un gran gusto, un de gran hecho, placer estar con ustedes. en el chat pueden encontrar el link del libro de Alberto Ser para Liderar. Antes de que salgan, denle clic ahí y pueden ver más del libro de Alberto. ¿Listo? Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias Alberto, Andrés y todos los que nos acompañaron hoy. Buenísimo.